Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Les tengo una sorpresa increíble. Porque fíjense que no mucho tiempo, una exalumna mía me mandó un mensaje pero hermoso a través de Instagram, con muchos recuerdos, con una historia muy linda. Yo la conozco a ella desde el año 2016 y creo que muchos y muchas de ustedes también la conocen. Ella es Medicata. Este día voy a estar con Medicata. Vamos a ver que se conecte. Ahí se está conectando nuestra queridísima Catalina. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Muy bien también, pues oye, primero que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Me lo estaban pidiendo muchos y muchas, así que muchas gracias y bienvenida, pues. Qué bueno, sí, yo encantada, en verdad. Sé lo difícil que es prepararse para entrar a la universidad y feliz de aportar un poquito. Muchas gracias, Cata. Bueno, les comento, ¿cierto? Que yo a Cata la conocí el año 2016, si la memoria no me falla, cuando ella se estaba preparando para la otrora PSU, actual PDT, PAES, ya no sabemos qué nombre tiene. Bien, así que, bueno, les quiero contar un poquitito que la Cata, ¿cierto? Ella dio una prueba de 80 preguntas con un temario súper extenso. Cata, primero quiero saber de eso, que nos cuentes cómo fue ese proceso de prepararte para la prueba, porque en el fondo tú estabas en cuarto medio, cómo manejaste tus tiempos, a ver, cuéntanos. Bueno, yo inicialmente tomé preuniversitario en tercero medio, pero era mucho más libre, solo los solo los sábados iba en la mañana, iba, me tomaba un cafecito, era mucho más relajado. Y yo sabía que quería estudiar alguna carrera que fuera científica, idealmente que fuera desafiante, entonces, pero no sabía exactamente qué, y por eso estaba como una cuenta de ahorro, juntando los puntitos. Y en cuarto medio, en lo mismo, seguí con preuniversitario, pero sin tener muy claro bien qué estudiar aún. Pero en el fondo, así me preparé con preuniversitario y tomé preuniversitario de todas las asignaturas. Oye, Cata, ¿y cómo es? Porque en el fondo tú viviste un proceso de preparación normal, digámoslo normal, en el tema de presencialidad, ante todo lo que pasó con la pandemia, ¿cierto? Pero ¿cómo fue eso de manejar el estrés, por ejemplo, de estar todo el día en el colegio, quizás tú hiciste jornada completa, después irte al preu? ¿Cómo te ordenaste? O sea, ¿cuál es como Sí. la llave maestra ahí, según tú? Yo creo que es clave tener expectativas realistas. Yo sabía y lo había visto en otros compañeros que en general si tenían clases justo después del colegio, muchas veces terminaban faltando, iban 2 meses y después dejaban de ir a clases o ya no tenía la misma constancia. Entonces yo elegí tener clases viernes y sábado en cuarto medio porque sabía que no tenía como nada que estudiar para el día siguiente. Sabía que al menos en mi caso iba a ser bastante realista y iba a poder cumplir con esas metas que yo misma me ponía. Y lo otro que creo que fue clave y que ahora claramente no es tan sencillo aunque la mayoría de los lugares ya están volviendo a la presencialidad, estar con amigos, estudiar con amigos, eso hace que sea mucho más ameno y además que cuando yo me doy cuenta de que no entiendo nada, veo a mi compañero y me doy cuenta que está en las mismas, no sé, en algún problema, en verdad la presión siento que disminuye mucho. Em, entonces yo creo que esas cosas son clave y también así como algo extra es siempre corregir los ensayos. Exacto, exacto, Sí. muy importante. Porque fíjate que te voy a contar experiencias que he tenido a lo largo de mi experiencia, ¿cierto? Sobre todo desde que partí haciendo esta cosa personalizada, esta educación personalizada, alumnos que vienen con mucha ansiedad, que me dicen, profe, yo quiero sacar puntaje intergaláctico, quiero tener 2.000, 3.000 puntos en todo. Y al final me dicen, profe, ¿me sirve de algo hacer 5.000 ensayos de aquí, de acá, de allá, allá? Y yo siempre les digo, no sé si tú concuerdas un poco conmigo con que está bien, hazte muchos ensayos, pero si tú, por ejemplo, estás fallando en geometría, aunque te hagas 5.000 ensayos, vas a seguir fallando en geometría. Ujú. Sí, totalmente. Y además que cuando uno se equivoca en algo, sobre todo si es que es alguna tontera, después el haberse equivocado hace que uno lo recuerde tanto más. Entonces después genuinamente uno no comete los mismos errores con tanta frecuencia. Claro. Y sobre todo escuchar al profe. Porque yo me acuerdo que en nuestras clases yo les daba hartas trampas, ¿te acuerdas? Cata, entremos en temas porque quiero que conversemos un poquitito. Quiero conocer a la Medicata. Quiero conocer a esa alumna que es licenciada en Ingeniería de la Universidad Católica y que ahora está en cuarto año de medicina.
¿De dónde viene esa fusión? ¿De dónde viene ese cambio? ¿Por qué primero ingeniería y después medicina? ¿Cómo se formó la Medicata? Bueno, yo siempre tuve claro en el colegio, ya como en los últimos años, que quería estudiar algo científico, pero no había nada que yo sintiera que me mataba. Me gustaba un poquitito todo y por lo mismo igual se me hizo más difícil decidir. Yo sabía que quería algo que fuese como ciencia. Inicialmente en ingeniería sentía que era la ciencia al servicio de la humanidad, el agarrar estas cosas que estudiamos en clase y llevarlas a algo más práctico. Y en el fondo fue por eso que quise estudiar ingeniería civil. Yo igual entré a medicina primero y me cambié como en la primera semana de marzo, justamente por eso, porque sentía que era algo más práctico, que podía impactar a más gente en proyectos más grandes. Sin embargo, durante el primer año me fui dando cuenta de que me costaba un poco imaginarme ejerciendo la carrera. Sentía que de pronto la relación que yo quería tener con personas y el impacto que se podría realizar era más indirecto, menos cercano. Entonces, yo empecé a tomar algunos cursos que fuesen un poquitito más del área médica, del major de ingeniería biomédica, Ujú. y ahí me fui dando cuenta que como que eso era lo mío. Y entonces eso, en el fondo, ahora medicina, ¿por qué? Porque aún me gusta la ciencia y me gustaría hacer mi aporte desde ese lado, pero encuentro que es algo mucho más práctico, en que si bien quizás no ayuda a tanta gente como ayuda un ingeniero, puedo ver el impacto directo, el tratar con personas, que para mí era muy importante. Claro, pero fíjate que tú diste en el clavo algo, porque en el fondo lo que tú estás haciendo es mezclando como la ciencia dura, la ciencia como la ciencia del libro, la ciencia dura con algo aplicado a la vida diaria. O sea, eh, que es lo que siempre nosotros conversamos en matemática, porque en matemática siempre está el alumno que pregunta, bueno, ¿para qué me va a hacer esto en la vida diaria? Que es una pregunta tradicional, que en el fondo uno como profe tiene la obligación de responderla, o sea, por algún tipo de motivación, ¿cierto? Pero fíjate que tú mencionaste algo, esa mezcla que se puede dar también, corrígeme si estoy un poco equivocado, pero el tema de como de patología, laboratorio, cosas así, ¿no? Totalmente, todo lo que tenga que ver con método científico, la forma de pensar. A mí siempre me dice, hay gente que me dice como, ay, pero ingeniería y medicina son tan distintas. Y no es tan así, en verdad, la forma de pensar es súper útil, la forma de un ingeniero, la resiliencia que se desarrolla en ejercicio de cálculo, Claro. eso yo encuentro que ha sido muy útil en medicina. Y también algunas cosas como de tópicos en particular, de radiología, ecuaciones diferenciales, esas cosas que tienen relación, o Claro. mecánica de fluidos y cardiología, siempre hay cosas en común. ¿Qué le podríamos decir nosotros a los futuros estudiantes de medicina el primer año? Porque vienen con mucha información, vienen con mucha información de que, mucha medicina hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas, cosa que es objetivo en cualquier carrera, nos va a pasar eso, ¿cierto? A mí me pasó estudiando matemáticas, o sea, era casi como tener un matrimonio con la carrera y lo demás es como si me sobra el tiempo, ¿te fijas? Sí. Pero medicina, objetivamente todos saben, por cultura popular uno sabe que es una carrera pesada, que te exige mucho. Entonces, el primer año, a un alumno que viene recién salido de cuarto medio, ¿qué le podríamos decir? Bueno, yo creo que primero, todo con calma. Es muy común, yo siento que, como bueno, medicina pide puntaje súper alto, en general la gente sale del colegio teniendo muy buenas notas, y no es raro tener como una crisis de identidad un poco. Uno, que ya no eres el Mateo del curso, todos son igual de Mateo, sino más Mateo, Claro, pasa a ser algo promedio, pero eso no significa que no debas estar ahí, no significa que, o sea, si entraste es por algo, créete el cuento con humildad, eso sí, con humildad, que también hay mucha gente que se pasa por el otro lado, pero claro. eso, y recordar que la universidad en general es una carrera de resistencia y no de velocidad. Eh, Hay gente que le fue bacán en la PSU o PAES, y después entra y si no tienen tan buenos hábitos, no se organizan bien, puede que no les vaya tan bien como lo esperen. Entonces, tratar de ir como caballito de carrera mirando solamente lo que ustedes están haciendo, confiar en el proceso. Van a equivocarse, eso es normal en cualquier carrera, van a tener que sacrificar cosas también, normal en cualquier carrera. Lidiar con la frustración. Eso es, a mí me costaba, en verdad, genuinamente, yo como que sentía que venía mentalizada para eso, pero aún así es muy difícil. Sacarte tu primer rojo, bueno, en medicina las notas son mejores, pero en ingeniería sacarse un rojo es duro, y tratar de, bueno, uno así como en el aspecto emocional, no poner todos los huevos en una canasta
va a ser mucho más que un estudiante, y de hecho hay una parte relacional de la medicina que no tiene nada que ver con las notas. Obviamente todos quieren ser secos en fisiología, fisiopatología, lo que sea, pero hay muchas cosas que también, o sea, que no van en las notas, que tienen que ver con cómo uno es como persona. Em, entonces, yo creo que eso, ser curioso y perseverante, no dejar que la carrera te identifique y en el fondo que determine tu valor, porque no lo hace. Ujú. Ser humilde y, bueno, el último, no, como, esto es más como para entrar, pero no crean que medicina es biología, porque no lo es. Claro. Oye, Cata, claro, porque dentro del proceso universitario, te fijas, los dos que tuvimos la suerte, ¿cierto?, de pertenecer a la misma institución, eh, a mí por lo menos una profesora de college me dijo, si en algún semestre tú tienes un ramo muy pesado, pero la malla te exige 4 ramos aparte de ese ramo pesado, ahí hay que empezar a podar un poquitito y saber que uno, teóricamente, la malla que pueda durar 4 años, podría ser que dure 5, a favor de que uno eh, viva ese proceso correctamente, ¿cierto? Sí, evidentemente, en carreras flexibles yo diría como, esto es más de ingeniería en verdad, porque medicina tiene muchos ramos que son anuales, ¿Ah? entonces si es que reprobaste, no sé, morfología uno no lo van a dictar hasta el año después, en el mismo semestre, pero en otras carreras sí que es súper flexible y por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los optativos de formación general, que son como estos cursos electivos, hay un periodo en donde uno puede votar el ramo si se encuentra que quizás no va a rendir bien con la cantidad de carga académica que hay ese semestre, totalmente se puede O hacer. sea, bueno, y justamente es eso, o sea, uno también saber tener en claro cuáles son nuestras capacidades, porque al final no todos aprendemos de la misma manera, no todos funcionamos de la misma manera, entonces y lo que te cuesta a ti no tiene por qué costarme a mí, o lo que me cuesta a mí, perdón, no tiene por qué costarte a ti. O sea, también uno, y como tú bien dices, uno saber que el proceso va hacia uno. O sea, no estar mirando, oye, a todos les fue bien, y por qué a mí me está yendo mal. O sea, es como, bueno, hay muchas opciones que pueden pasar. De ahí viene la palabra universidad, de universalidad. Mm. ¿Cierto? Hay muchas cosas que no cuentan también. Todo el mundo conoce a alguien que dice que nunca estudia y después se saca puro 7 y en Eso es falso. verdad 90% de los casos estudia pero no le dice a nadie. Exacto. Sí, sí, eso es verdad. O sea, si bien es muy bueno, es muy entretenido tenerla, estar ahí en la clase con 100 gallos más, a mí me tocaba en matemática, de repente cuando yo le hacía clase, siempre está el que te agarra la idea a la primera, pero igual después de clase, igual tiene que leerlo a punto, o sea, sí o sí. Y bueno, y por eso quiero que le contemos también el tema, qué significa cuando tú estás en la carrera con el tema de los creditajes, qué significa a la hora de estudio, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en Ujú. la católica, un ramo de 15 créditos, significa que tú por lo menos deberías estudiar 15 horas a la semana para tener un 4, ¿cierto? Claro. Claro, y ahí también depende un poco de cada facultad. En medicina, en general, 5 créditos equivalen a 3 horas de 3 bloques de clases durante la semana. Entonces, yo tengo un curso, por ejemplo, de 40 créditos y lo tengo como de 8:30 a 6:30 de la tarde, 4 días de la semana, un día de la semana, salgo a las 1. Eso también permite, es como un indicador de cuánto tiempo debería estar poniéndole en respecto a los otros ramos y además que esa nota va a valer, o sea, la nota de un curso de 15 créditos tiene una ponderación mayor que la nota de un curso de 5 créditos. Claro, O claro. sea, ahí también uno tiene que tomar decisiones difíciles. Oye, Cata, bueno, y con todo lo que está pasado, con todo lo que está pasando en el mundo, que ahora la pandemia, el coronavirus, ha dicho la OMS que casi se va a transformar en una endemia, o sea, esto va a ser casi como el virus de la influenza, o sea, esto ya llegó para quedarse. Entonces, ahí yo creo que hay una respuesta de por qué viene un auge de mucha gente, en el fondo, de querer estudiar medicina o alguna carrera relacionada con el área de la salud. Ujú. Entonces, ¿crees tú que ese es un factor de ese auge de carreras del área de la salud? Yo creo que sí, que definitivamente es un factor. Además que una de las como bondades de las carreras de la salud es que son súper prácticas y es muy sencillo, o sea, es muy fácil imaginarse trabajando en algo así. Yo cuando iba en tercero medio y me decías qué hace un ingeniero, no sabría decir, Claro, pero todos hemos ido al doctor, todos hemos tenido, o sea, hemos tenido que ir a un control médico, entonces es súper tangible
Yo creo que por eso también, y además porque como a nivel de la sociedad, incluso ahora con la pandemia, aún más, son vistos como casi que héroes modernos, entonces sí que tiene una cosa como social de que es muy valorada. Claro. Oye, Kate, bueno, y también dentro de este auge de querer estudiar medicina y todo eso, pasa algo que es un tema siempre conflictivo, que a mí siempre me ha llamado la atención y que lo quiero conversar contigo ahora, que es el tema de estudiar medicina por un factor más allá que sea la vocación. Por ejemplo, por querer ganar más plata. Ujú. Porque de afuera, si yo lo veo como alguien que desconozco, no al 100% la carrera, porque hice clases de bioestadística en la facultad allá en Casa Central, así que conozco la sala M1, la M2, sobre todo la M7, el cuarto piso, que es increíble para hacer clases, pero fíjate que, claro, o sea, está la gente que quiere estudiar medicina porque tiene una vocación, como tú, por ejemplo, como yo creo que el 90% de la gente, 95% de la gente que está relacionada con el área de salud. Pero ¿qué pasa con aquel alumno o aquella alumna que quiere estudiar medicina porque quiere hacer algo para ganar plata rápida, fácil y mucha en un mes? O sea, ¿hay un filtro natural dentro de la universidad? ¿Qué crees tú que te ha tocado evidenciar eso? O sea, definitivamente hay mucha gente que estudia y no necesariamente así como por maldad, yo creo que porque uno sale tan poquito del colegio, no sabe bien qué quiere estudiar, tiene a los papás, a los amigos, los intereses propios, es difícil decidir. Em, pero claro, o sea, hay razones que si bien son válidas, todo el mundo tiene que comer y todo el mundo tiene que preocuparse, o sea, sería ingenuo preocuparse solamente de la vocación. Pero sí que es un factor muy clave, es una carrera larga, después vienen las especialidades, en la mayoría de las universidades dura 7 años, Mm, si haces una especialidad de 3 años al menos, vas a estar al menos una década de tu vida dedicándole a estudiar, teniendo turnos, en verdad que quizás es posible, pero qué manera más terrible de vivir la vida estando una década así si es que no te gusta. claro. Hay mucha gente que cuando le preguntan, ay, ¿por qué quieres estudiar medicina? Dice, para ayudar a la gente. Y está bien, pero uno puede ayudar a la gente de muchas formas distintas. Entonces yo creo que a quienes estén con distintas presiones o que no están seguros si es que medicina es por donde va la cosa, que piensen realmente, ya, quieren ayudar a la gente, pero ¿de qué forma? ¿Será medicina realmente em, como la mejor opción? Puede que lo sea, pero también puede que no lo sea. Yo creo que igual tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de que es más tangible. Hay muchas carreras que no son tan conocidas y que de pronto uno no le suena, les suenan un poquitito, pero no tiene tantos detalles. Yo encuentro que siempre vale la pena explorar más. Em, y bueno, y en cuanto así ya más puntual lo del dinero, en verdad, con lo cara que es la carrera, la especialidad, después hay que devolver años, no sé, tampoco quiero que si es que quieren estudiar medicina se asusten por esas cosas, pero en verdad que no es, o sea, hay formas más sencillas de ganar dinero. Claro. No, y también, fíjate, mira, qué buen punto trataste, porque es como, pucha, yo quiero estudiar esto, pero al final si yo me titulo y al final no me llenaba la carrera, o sea, no estoy tratando con algo, o sea, yo como profe, afortunadamente nunca he tenido esa experiencia, pero nunca tenerla, somos seres humanos, todos podemos errar, pero por ejemplo, si tú le enseñas mal un contenido, por ejemplo, ecuación cuadrática a un alumno, le va a ir mal en una prueba, te va a decir, oye, este gallo no sabe ecuación cuadrática, pero no mataste a nadie, o sea, es cosa de, hay un remedial, puede haber algo. ¿Te fijas? Pero acá el hecho de equivocarse, o sea, por ejemplo, un pediatra, ¿cierto? Que está tratando con personitas que no saben comunicarse aún, para él equivocarse, porque lo está haciendo a la rápida, es bastante más grave que para mí, si te digo que x más x es x cuadrado y no 2x. Es como, creo que también la invitación es que para todos los que nos están viendo es justamente eso, o sea, tener en claro que medicina es, como bien te decía, yo creo un matrimonio casi un matrimonio, un apostolado, pero los errores yo creo que son más graves, ¿no? Sí, y de hecho es algo que a mí por harto tiempo también sentí como que me paralizaba un poco la responsabilidad, pero en el fondo, si es que algo genuinamente te gusta y le pones empeño, obviamente yo creo que me voy a equivocar, me he equivocado antes, pero es muy distinto cuando genuinamente hice todo lo posible porque me gusta y bueno, y otra cosa igual es que se trabaja mucho en equipo.
Entonces, y bueno, y en los equipos uno también conoce un poco las razones por las cuales cada persona estudia lo que estudia. Y uno igual puede apoyarse en sus compañeros, en sus docentes, y ojalá nunca cometer un error tan grave. Claro. Cuéntame, ¿de dónde viene esa motivación de que nazca la Medicata en redes sociales, en Instagram? Así que ahí vamos a poner acá arribita tu Instagram. Nació un poco en la pandemia, me costaba un poco sentir la misma motivación que tenía antes, pre-pandemia, porque estaba estudiando sola, pasaba la mayor parte del tiempo en mi escritorio, mi pieza estudiando, y siempre me gustaba mucho seguir a otras personas que subían fotos, videos estudiando, porque sentía que estábamos como estudiando juntas. Y andaba pendiente de que la no sé quién tiene prueba y que ojalá que le haya ido bien y de repente nos escribíamos. Entonces yo creo que eso, el formar comunidad cuando uno está estudiando fuera de las aulas y también de explicar, o sea, no sé, como de contar bastante honestamente cómo es para mí estudiar en la universidad, porque es muy fácil compararse con otros, muy fácil comparar la forma de estudiar, el proceso, las notas, y muchas veces la gente, incluso los amigos, no de mala intención, pero porque son cosas personales, de pronto no cuentan el otro lado, no cuentan lo difícil, no cuentan los problemas de salud mental o las horas que pusieron estudiando. Entonces me gustaba la idea de mostrar un poco más transparentemente cómo es para mí estudiar. Claro, porque tú lo haces de una manera súper amigable, de una manera súper súper agradable de ver y súper fácil de entender. Y eso en general se agradece, ¿ah? Y los comentarios que yo he recibido acerca de ti son siempre como, explica de una manera tan trivial, tan amigable, algo que suena tan terrible, que como que tú motivas a todos los alumnos, a todos los chiquillos que quieran meterse a esto. Y eso yo como profesor se agradece mucho cuando tenemos exalumnos, alumnos de otros profesores que uno se da cuenta, pucha, le pone, qué rico que le vaya bien. ¿Me fijas? No, muchas gracias. Cata, para que terminemos, un pequeño mensaje para todos mis alumnos y alumnas de parte de la Bueno, Medicata. ánimo. Sí, ánimo. Tienen todo el año para estudiar, no es el fin del mundo. Pónganle empeño, revisen sus preguntas, revisen en qué se equivocan. Hagan ensayos, pero revisen en qué se equivocan. Y eso, mucho ánimo, mucha suerte. Yo sé que en verdad cuando uno intenta genuinamente, eh, no sé, las cosas se ordenan solas, las cosas terminan poniéndose en su lugar y las cosas terminan resultando. Así que eso, nadie los puede culpar por equivocarse si no saben, pero pónganle empeño. Exacto. Oye, quiero, Cata, mandarte un abrazo muy grande, agradecerte que hayas estado con nosotros, que te siga yendo increíblemente bien y ha sido un gusto. Muchas gracias. ¿Mm? Gracias por encontrarme, gracias por hacer que nos reencontremos después de tantos años, pues. Sí, muy feliz. Yo siempre recuerdo con mucho cariño sus clases y que además sirvieron, pues sí. Aquí estoy. Muchas gracias. Muchas felicidades, Cata. Que estés muy bien, ha sido un gustazo. También. Chao, Chao. chao.